Cuando nosotros usualmente hablamos de la regla de la cadena es porque nos están dando un caso muy específico, que nos dan ¿qué? Nos dan una función en términos de una variable y otra función que está en términos de otra variable. Es decir, estas dos funciones están compartiendo una variable en común, más cada una está en términos de otra variable. Entonces, cuando nos dicen esto, nosotros podemos asumir que y puede ser función compuesta de g de x. Es decir, teníamos que u era igual a g de x. Entonces, si a mí me piden y igual a f de u va a ser f de x. Entonces, vamos a reemplazar acá y vamos a obtener que y va a ser igual a f de g de x. Eso es una función compuesta. Cuando nos piden que hallemos esto, lo vamos a resolver de esta manera sus derivadas. Nos piden que hallemos de y de x. Para hallar de y de x, debemos hallar primero las derivadas de y de u, es decir, derivamos esta función en términos de u y nos va a dar un resultado que va a ser equivalente al de y de u. Después vamos a multiplicarlo por el de u de x, que es esta función derivada en términos de x. Al tener estas dos, vamos a obtener de y de x. ¿Por qué? Porque de y de x va a estar compuesta de y de u, que era una función, de u de x, que era la otra. Si yo aquí elimino términos semejantes, es decir, como este está multiplicando y este está dividiendo, los elimino, me va a quedar el de y de x. Por tanto, yo de y de x la puedo separar en de y de u y de u de x. Entonces tenemos acá una función compuesta y la fórmula de la regla de la cadena es, digamos, tenemos la derivada de f de x y la multiplicamos por su interna, que sería de x de t. Pues tenemos la función xy y internamente está la función t, más de f de y multiplicado por su derivada interna de y de t. Entonces, para quedar un concepto claro, tenemos esta función en varias variables, w igual a xy al cuadrado más x cuadrado por z, y pues las variables van a ser x igual a t al cuadrado, y igual a 2t y z igual a 2. Entonces, para que sea un poco más entendible, hacemos un diagrama de árbol y vemos que w depende de x, y, z, y x, y, z a su vez dependen de t. Entonces, aplicamos la fórmula de w de t es igual a w de x por su interna, que es de x de t, así con de w de y multiplicado por su interna de y de t, y de w de z multiplicado por su interna, que es de z de t. Entonces, derivando la derivada respecto a x, de w de x sería, x se comporta como constante, entonces solamente queda y cuadrado, y acá la derivada respecto a x es 2x, entonces se suma, multiplicado por la interna, que es 2t. Asimismo, con la derivada de w respecto a y, que sería 2xy, porque acá no hay y se multiplica por su derivada interna, que es 2. Y ahora de w de z, que en este caso pues z se comporta, es la derivada, la z es la que vamos a derivar, entonces se comporta como 1, la derivada de z es 1, entonces queda x cuadrado, y la interna de z de t es una constante, entonces se multiplica por 0. Entonces esto tiende a 0 y nos queda que w de t es igual a esto. Ya lo que queda es reemplazar las variables y obtenemos el resultado. De cómo se utiliza la regla de la cadena, nos estaremos preguntando, pero ¿en qué casos es necesaria y en qué casos yo voy a poner en práctica esta regla? Entonces, cuando usamos la regla de la cadena la vamos a usar cuando estemos hablando de problemas que involucren tasas relacionadas o variaciones relacionadas.
Aquí les voy a mostrar un ejemplo donde podemos ver de qué estamos hablando. Entonces, dice, el voltaje en los extremos de un conductor aumenta a una tasa de 2 volts sobre minuto y la resistencia disminuye a razón de 1 ohm sobre minuto. Emplee I igual E sobre R y la regla de la cadena para calcular la tasa a la cual la corriente circula por el conductor. Está cambiando cuando R es igual a 50 ohms y E es igual a 60 ohms. Aquí tenemos la ventaja de que ya nos dicen que usemos la regla de la cadena, pero si no nos dijeran que usáramos la regla de la cadena, lo deducimos. ¿Por qué? Porque aquí en nuestro enunciado nos dicen que está aumentando a una tasa de 2 volts sobre minuto y que la resistencia está a razón de 1 ohm sobre minuto. Entonces, con estas dos referencias ya sabemos que estamos hablando de regla de la cadena. Entonces, bien, aquí tenemos que la tasa está aumentando, es decir, que va a ser positiva y que está aumentando a 2 volts sobre minuto. Si nos hablan de minutos, es que quiere decir que estamos en cuestiones de tiempo. Entonces, esto lo vamos a expresar de esta manera. Vamos a decir que la derivada de E sobre la derivada de T, la derivada del tiempo sobre la derivada del voltaje sobre la derivada del tiempo va a ser igual a 2 volts sobre minuto. De la misma manera aquí, la derivada de la resistencia sobre la derivada del tiempo va a ser igual a menos 1 ohm sobre minuto, porque aquí nos dicen que la resistencia disminuye a razón de 1 ohm sobre minuto. Entonces, para solucionar este problema, lo que vamos a hacer es tomar como referencia la ecuación que nos dan, que es I igual a E sobre R, que es intensidad, es igual a voltaje sobre resistencia. Entonces, nos piden que calculemos la tasa a la cual la corriente circula. Intentamos la derivada de la corriente en términos del tiempo. Entonces, para hallar la derivada de la corriente en términos del tiempo, esto va a ser igual a la derivada de la corriente en términos del voltaje, que sería en este caso E, por la derivada del voltaje en términos del tiempo, más la derivada de la corriente en términos de la resistencia R, por la derivada de la resistencia en términos del tiempo. Entonces, al derivar esto, ¿qué vamos a obtener? Tenemos que E, al derivarlo, nos va a dar 1. Entonces va a ser 1 sobre la resistencia por la derivada del voltaje en términos del tiempo, que aquí ya nos lo habían dado, que era 2 volts sobre minuto. Entonces va a ser por 2, más la intensidad en términos de la resistencia, tenemos que es un cociente. Es decir, va a ser menos la derivada interna sobre esto al cuadrado. Es decir, nos va a dar menos E porque la tomamos como una constante, ya que no le estamos derivando en términos de E. Va a ser menos E sobre R al cuadrado. La derivada de R es 1. Entonces, menos E sobre R al cuadrado por menos 1, que es la derivada de R en términos de T, que en el enunciado nos la dieron, que era menos 1 ohm sobre minuto. Entonces tenemos esto, vamos a multiplicar, nos va a dar 2 sobre R, y R es 50. Aquí nos dijeron que R era 50 ohms y E era 60. Entonces de una vez reemplazamos. Entonces tenemos que 2 sobre R va a ser 2 sobre 50 avos. Menos por menos da más. E es 60 y R es 50 al cuadrado. La suma de estos dos fraccionarios nos va a dar 8 sobre 125 avos, que lo va a quedar en términos de amper sobre minuto. Y aquí obtenemos a qué razón cambia la corriente en términos del tiempo.